Cada uno de ustedes, bienvenidos a todos los que están a la distancia. Yo sé que Dios va a hablar a sus corazones, Dios va a tocar las vidas de cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Hoy estamos iniciando un estudio sobre la carta de Gálatas. Así que espero que haya podido leerse los primeros 2 capítulos, y si no pudo, pues léaselos en esta semana, porque vamos a estar hablando de ellos. Pero hay un versículo que quiero que sea base durante las próximas 4 semanas que vamos a estar hablando de esta carta. Y es en Gálatas 4:19. El apóstol le está hablando a esta iglesia y les dice: ¿saben algo? Yo vuelvo a sufrir dolores de parto por ustedes. Vuelvo a sufrir esos dolores por ustedes hasta que Cristo sea formado en sus vidas. Hasta que Cristo sea formado en ustedes. Yo creo que cada uno de nosotros tiene que anhelar eso en nuestro corazón. Que Jesús sea formado, que Jesús se escuche, que Jesús se sienta, que Jesús se vea, que la luz de Jesús esté a través de nosotros, que Jesús sea formado en mi vida. Esa es mi oración para mi vida, esa es mi oración por cada uno de ustedes, y espero que usted se una también esa oración, que Jesús sea formado en cada uno de nosotros. Y aquí en Gálatas vamos a leer el capítulo 1, del versículo 11 al 24. Nos encontramos una de las narraciones más privadas del apóstol Pablo, y él empieza a contar lo que significó para él encontrarse con Jesús y lo que cómo marcó eso una diferencia en su vida, ese encuentro definitivo con Jesús. Así que aquí en Gálatas capítulo 1 vamos a leer a partir del versículo 11. Dice: quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. Si eso no está subrayado en su Biblia, subráyelo. El evangelio que yo predico no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles, no consulté a nadie. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. Después de 3 años subí a Jerusalén para visitar a Pedro y me quedé con él 15 días. Qué cuentazo está contando aquí Pablo, ¿verdad? Qué vacilón. No vi a ningún otro de los apóstoles, solo vi a Jacobo, el hermano del Señor. Dios me es testigo, escucha esto, de que en esto que les escribo no miento. Más tarde fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero en Judea las iglesias de Cristo no me conocían personalmente, solo habían oído esto decir. Escuche el chisme que andaba de la vida de Pablo. El que antes nos perseguía, ahora predica la fe que procuraba destruir, y por causa mía glorificaban a Dios. El que antes nos perseguía, ahora predica la fe que procuraba destruir. Vea qué increíble el cambio que hace Jesús en la vida de una persona. Pablo se pone a contar tanto de su historia personal, tantos de estos detalles, y llega a ese momento cúspide. El que antes nos perseguía, ahora predica la fe que antes buscaba destruir. Cuando una vida es puesta en las manos de Jesús, cuando una vida es puesta en las manos de Dios, esa historia cambia para siempre. Esa persona cambia para siempre. Y yo sé que esta historia, esto no fue solo algo que pasó con Pablo. Esto es algo que ha pasado con muchísimas personas que están aquí sentadas. Esto es algo que ha pasado con muchísimos de nosotros. Jesús llegó y algo transformó, algo cambió. Jesús llegó y marcó algo definitivo para siempre, que cambió el rumbo de nuestras vidas. Porque eso es lo que hace Jesús. Esa es su gracia y ese es su amor tan increíble.
Ahora, Pablo, aquí hoy quisiera hablarles acerca del origen de la fe. ¿De dónde nace la fe? ¿De dónde viene la fe que hay en nuestros corazones? Y hay dos errores que nos encontramos aquí en esta carta que usualmente cometemos con respecto a nuestra fe. El primer error de ellos lo vemos en Pablo mismo. Pablo dice que lo que seguía antes era una tradición, que era extremadamente celoso de una tradición. ¿Y qué problema que es cuando vivimos solamente por tradiciones secas? Cuando no tenemos una relación con Dios, sino que tenemos simples costumbres que cumplimos. Cuando no tenemos una relación profunda con Dios, sino que sencillamente sabemos, bueno, todos los domingos voy a ir a la iglesia y toca eso porque hay que mantener contento a Dios. Pero lo dejamos ahí en una costumbre, en una tradición seca que no cambia y no transforma nada en nuestra vida. El gran problema es que en nosotros o a nuestro alrededor muchas veces nos encontramos con personas que conocen de Dios, pero no conocen a Dios. Y eso hace toda la diferencia. Yo nunca me he encontrado con una persona que me diga, no, ¿quién es Jesús? No, ¿quién es Dios? Porque en nuestro contexto todo el mundo sabe quién es Jesús. Todo el mundo sabe de Dios y todos consideran a Dios alguien importante. Pero no es lo mismo cuando una persona simplemente conoce de Dios. Hay una diferencia tan grande cuando alguien conoce a Dios. Pablo conocía muchísimo de Dios, pero era una simple tradición seca en su vida. Hasta el momento en el que conoció a Dios, hasta el momento en el que Jesús se hizo presente en su vida y algo fue transformado para siempre. Ninguno de nosotros está aquí simplemente para conocer de Dios. Dios lo que está buscando es darse a conocer Él mismo. Dios quiere que lo conozcamos a Él, que nos conozcamos a su persona, que podamos encontrarnos personalmente con Él. Otro error común que cometemos en nuestra fe, en nuestro caminar con Dios, es cuando dejamos que las dudas sean las que dirijan nuestra relación con Dios. Y entonces las dudas empiezan a gobernar las decisiones que tenemos en nuestra relación con Él. Y esto era lo que estaba pasando con la iglesia aquí en Gálatas. Usted puede leerlo en esos primeros 2 capítulos. Usted se da cuenta que esta iglesia les habían sembrado las dudas que los habían hecho empezar a caminar por un camino diferente. Alguien les sembró la duda de que Pablo, del que les había predicado, esa persona o se había inventado lo que les había dicho o no había entendido bien cuando le explicaron a él. Básicamente estaban diciendo esas acusaciones de Pablo: o se lo inventó o no lo entendió bien. Por ahí va el asunto. Por eso es que él empieza diciendo: yo lo que predico no lo inventé, yo no lo recibí de nadie. Esto no es una invención humana, es una revelación de Jesús. Pero se sembró esa duda en el corazón de esta iglesia y empezaron a caminar y a definir su relación con Dios a base de esta duda. Hoy en día nosotros todos luchamos con dudas también. De hecho es normal, sinceramente es normal pelear con dudas en nuestra fe. De hecho yo creo que cualquier persona que se toma en serio el estudiar la Biblia va a encontrarse con dudas. Va a encontrarse con momentos en los cuales dice, bueno, pero ¿qué hago con esto? No entiendo esto. Pero es diferente cuando esa duda es controlada por nuestra fe, a que cuando nuestra fe es controlada por una duda. Es muy diferente el camino que tomamos dependiendo de quién es el que está marcando el camino. Hoy en día dudamos mucho de 2 cosas. Dudamos de la veracidad de nuestra fe o dudamos de la bondad de nuestra fe. Y entonces dudamos de que esto sea verdad y decimos, no, ¿cómo va a ser cierto que alguien puede nacer de una virgen? ¿Cómo va a ser cierto que un muerto pueda resucitar después de 3 días? Y dudamos si es verdad. Hay personas que lo que están luchando es con la veracidad de su fe. Otras personas con lo que están luchando es con la bondad de su fe, si su fe es buena. Porque entonces hoy en día nos siembran muchísimo la duda. Bueno, tantos cristianos que han hecho cosas malas, tantas cosas malas que ha hecho la iglesia a través de la historia. Es más, estas reglas morales ya no se aplican hoy en día. Si queremos que el mundo avance, si queremos que la sociedad siga adelante, tenemos que deshacernos de esas reglas morales que son muy antiguas, son muy viejas, no van con el ser humano moderno, son un atraso. Entonces nos siembran la duda de que si lo que creemos será bueno. Y el problema es que cuando nosotros estamos lidiando con esas dudas, muchas veces entonces empezamos a tomar acciones. Por ejemplo,
definimos nuestra propia fe. Y entonces básicamente agarramos una tijera imaginaria, no creo que muchos lo hagan en serio, ¿verdad? Pero imaginaria, ¿verdad? Y decimos, esta parte de la Biblia me gusta, esta no me gusta. Esto lo creo, esto no lo creo. Esto me gusta, esto no me gusta. Esto me suena, esto no me suena. Y empezamos a hacernos nuestra propia fe y la cosa no funciona así. Hay otras personas que entonces juegan muy de iluminados, ¿verdad? Y entonces dicen, no, yo ya superé eso tan primitivo de la fe. Yo no tengo fe en nadie. Pues lo lamento, porque fuimos creados por Dios para tener fe. Todos tenemos fe en alguien o en algo. Todos creemos en alguien o en algo. Y el que dice no tener fe probablemente es porque ha puesto toda su fe en la ciencia. Porque ha puesto toda su fe, en lugar de ponerlo en la historia de Dios, en la historia de la ilustración humana, de la razón humana. Y entonces su fe y la salvación del mundo no viene de Dios y no viene de una cruz en la que murió Jesús. La salvación del mundo viene de lo que descubra la ciencia, de lo que pueda sacar adelante la razón humana. De ahí va a venir la salvación del mundo. Ahí está puesta su fe. Otros simplemente buscan otra religión y ya, porque están lidiando con esas dudas y dejan que las dudas marquen su relación con Dios. Esto estaba pasando con la iglesia en Gálatas. Esto estaba pasando con esta iglesia a la que Pablo le está escribiendo. Y entonces Pablo es clarísimo y Pablo habla con ellos y les dice algo. Les dice, ¿saben algo? No existe otra mejor noticia que Jesús. Porque en ese primer capítulo él les dice, ¿por qué están buscando otro evangelio? Un evangelio es una buena noticia. ¿Por qué están buscando otras buenas noticias? ¿Por qué andan buscando donde hay mejores noticias que las que yo les he dado a ustedes? ¿Por qué están buscando donde habrá una mejor noticia? Si ya les dije la mejor noticia de todas, nada la supera. Jesús murió en una cruz por cada uno de nosotros, resucitó y venció al pecado, nos ha reconciliado con Dios para siempre, nos ha dado un propósito y un destino. Nuestra vida está segura en las manos de Dios. No hay mejor noticia que esa. Pero cuando dejamos que la duda dirija nuestra relación con Dios, empezamos a buscar mejores noticias. ¿Dónde habrá una mejor noticia que Jesús? ¿Dónde habrá una mejor noticia que Jesús? ¿Será esta una mejor noticia que Jesús? ¿Habrá una mejor noticia que Jesús que yo no me he dado cuenta que anda por ahí? ¿Habrá una mejor noticia que Jesús que pueda definir mi vida, que pueda marcar mi destino, que pueda salvar mi alma, que pueda darme un camino, un propósito en la vida? ¿Habrá una mejor noticia que Jesús? ¿Qué problema cuando nosotros empezamos a buscar mejores noticias que Jesús? Pero por eso Pablo es tan claro y les dice, no hay otro evangelio, no hay mejor noticia, solo hay uno, es Jesús. Solo dependemos de uno, de un solo nombre, y ese nombre es Jesús. Nada ni nadie le gana a esa noticia. Y todos necesitamos escuchar de eso. Dice la Biblia que la fe viene por oír el mensaje de Jesús. Así que todos necesitamos aprender de quién es Jesús, aprender de este mensaje de Jesús. Todos necesitamos aprender acerca de Él. Ahora, cuando leemos estas palabras de Pablo, probablemente nos imaginamos y decimos, no se ocupa eso. Yo me encierro en el cuarto solo y yo le oro a Dios solo y yo busco a Dios solo y no necesito a nadie más y Dios me habla a mí. Bueno, así se han inventado un montón de religiones, ¿verdad? Cosas raras en el mundo. Porque Dios nunca viene a aislarnos. De hecho, cuando nosotros leemos ahí Gálatas capítulo 1, nos encontramos con que Pablo está repitiendo ciertas frases que eran como los primeros credos de la iglesia. Él habla del Padre que resucitó al Hijo. Él habla del Hijo que se entregó por nuestros pecados. Estas son las primeras frases de una iglesia que estaba articulando eso. En esto es en lo que creemos. Esto es lo que guía nuestra vida. Esto es lo que dirige nuestro destino. Y son cosas que Él les estaba enseñando a ellos. Así que Él sí creía mucho en aprender de otras personas. Él sí creía mucho en aprender de lo que otros tenían para enseñarnos. De hecho, Él les estaba diciendo, dejen de aprender de quien no tienen que estar aprendiendo. Él sí creía en el poder de aprender de alguien más. Y todos necesitamos a alguien con quien conversar de nuestra fe. Él mismo lo hizo. Si usted sigue leyendo esta historia tan personal de Él, usted se da cuenta que Él estuvo ahí en Jerusalén, que Él estuvo después con los discípulos. Y es cierto, Él dice, no tuvieron nada más que enseñarme. ¿Por qué? Porque Él había recibido una revelación tan clara
que cuando hablaba con los discípulos, él probablemente la conversación era algo así, como que él decía, bueno, Jesús es esto, esto y aquello. Y los discípulos probablemente le contestaban, claro, yo recuerdo una vez cuando Jesús hizo este milagro y después nos explicó tal y tal cosa, es cierto. Y cuando conversaron unos a otros, ellos dijeron, no tenemos nada más que agregarte, sabes muy bien de lo que estás hablando. Pero todos necesitamos hablar con alguien más de nuestra fe. Necesitamos hablar con alguien más de nuestras dudas. Necesitamos hablar con alguien más de lo que está pasando en nuestro corazón. Por eso yo te pregunto, ¿quién es tu discipulador? ¿Quién es la persona con la que tú te sientas a hablar de tu fe? ¿Quién es la persona con la que usted puede sentarse y conversar de las cosas que están pasando en su corazón? ¿Quién es esa persona con la que usted puede abrir su corazón y hablar juntos de Jesús y fortalecer la fe de su corazón por estar escuchando ese mensaje de Jesús? ¿Quién es esa persona? Pero bueno, no necesitamos solo aprender de Jesús, necesitamos conocer a Jesús. Y Pablo dice aquí en el versículo 14, en el versículo 15 y 16 dice, Dios el Padre tuvo a bien revelarme a su Hijo. Dice, Él me reveló a Jesús. Me reveló a Jesús. Esa palabra es muy fuerte. Esa palabra habla de cuando un velo es quitado, es rasgado, cuando nos damos cuenta de algo que antes no habíamos podido percibir. Y Él dice, Jesús me fue revelado a mi vida. Todos nosotros necesitamos un momento de revelación con Dios. Todo ser humano necesita, y yo creo que Dios le otorga a cada ser humano esa oportunidad de tener un momento de revelación de quién es Jesús y de lo que significa Dios en la vida de alguien. Todos necesitamos que nuestra vida sea marcada por ese momento, por esa memoria de un día en el cual nuestro corazón recibió esa revelación de wow, Jesús me ama demasiado. Wow, lo que Jesús puede hacer por mí es algo increíble. Hey, en serio, necesito a Jesús en mi vida. Ese momento de revelación es lo que marcó el destino de Él. Por eso está contando su propia historia, porque les está diciendo, recuerden ustedes también. Y es en ese momento en el cual todos nosotros tenemos que tomar una decisión. La decisión es si Jesús va a ser un simple accesorio o si Jesús va a ser el que manda en nuestra vida. Muchas veces hacemos a Jesús un accesorio, y eso es lo que estaba haciendo esta iglesia en Galacia. Jesús era un accesorio más en su vida. Ellos querían seguir su camino, ellos querían seguir su vida, y Jesús era nada más alguien que venía como a enriquecerla un poquito. Jesús no vino a enriquecer la vida de nadie. Jesús vino a transformar la vida de aquellos que se entregan delante de Él. Y es cierto, siguiendo a Jesús podemos ser mejores papás y podemos ser mejores esposos, por supuesto. Que siguiendo a Jesús hay muchas cosas que pueden enriquecer nuestra vida. Pero Jesús no vino simplemente para enriquecer nuestra vida. Jesús no vino para convertirse en el genio de la lámpara mágica al cual nosotros le oramos de vez en cuando y le decimos, Señor, que me salga bien la entrevista de trabajo, amén. Y se aparece Jesús, claro que sí, amo, por supuesto, lo que usted mande, lo que usted diga. Jesús no vino para ser el accesorio en la vida de nadie. Jesús murió en esa cruz para ser el dueño y el Señor de corazones que se rinden y que se entregan a Él y que reconocen que no hay nada ni nadie más importante que Él. Ese es nuestro Jesús. Ese es nuestro Jesús. Ese es Jesús. Y en ese momento de revelación, cada uno de nosotros tiene que tomar esa decisión. Y entonces, a esta iglesia que estaba empezando a apartarse del camino de Dios por esas dudas que no habían sabido manejar, Pablo les empieza a recordar la experiencia que ellos habían tenido. Y les empieza a decir a lo largo de Gálatas, les dice, recuerden los milagros que Dios hizo con ustedes. Les dice, recuerden cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Recuerden las cosas que Dios marcó en sus vidas y en sus corazones. Recuerden el día que Dios te habló y que Dios te marcó. Recuerda ese día donde esa palabra de Dios te caló en tu corazón. Recuerda ese día donde Dios te habló tan directo, tan profundo. Recuerda ese día donde pudiste sentir la presencia de Dios y fuiste lleno del Espíritu Santo. Recuerda ese día.
Porque esas memorias de esas experiencias con Dios anclan nuestro corazón, nos ayudan a recalibrar nuestro espíritu, porque muchas veces van a haber cosas con las que estamos lidiando, que vamos a estar pasando, que sentimos que esas dudas y que esas cosas que estamos sobrellevando nos están alejando del camino. Pero por eso tenemos que recordar qué fue lo que hizo Dios un día conmigo, qué fue lo que Dios marcó un día en mi vida, qué fue lo que Dios marcó un día en mi corazón, qué fue lo que Dios marcó un día dentro de mí, qué fue lo que Dios hizo conmigo. Porque esa experiencia me marca, esa experiencia me transforma para siempre. Esa experiencia marca una diferencia. Una diferencia tal que Pablo decía: ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Es Él el que vive en mí. Le he entregado toda mi vida, le he entregado todo mi ser, le he entregado todo lo que yo soy. Y Pablo se dio cuenta de algo. Está recordando ese día, ese momento que él se encontró con Jesús en el camino. Y algo pasó con él. De repente todo empieza a cobrar sentido. Todo lo que él conocía del Antiguo Testamento, de la Biblia, de Dios, todo eso que él ya había traído y había cultivado, ve a Jesús y todo como que se acomoda dentro de su corazón. Y él empieza a ver cómo en su vida hay un sentido, y cómo la vida de Pablo es parte de una historia en la cual ha habido otros. Ha habido un Abraham, un Moisés, ha habido una Sara, una Débora, un David, y ahora había un Pablo. Así como en esa historia hay un Esteban y una Cristina y un Marcos y un José y una Rebeca, que todos somos parte de una historia que Dios ha estado escribiendo. Porque vea lo que él dice. Dice: Dios me llamó, en el versículo 15. Dice: Dios que me había apartado desde el vientre y me llamó por su gracia. Me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Pablo se encontró con que había un propósito para su vida. Qué increíble es ver esto, darnos cuenta de esto, que Dios, desde antes de que naciéramos, desde que estábamos en el vientre de una mujer, ya Dios había visto en nosotros un propósito para nuestras vidas. Ya Dios nos veía como personas con propósito, aún antes de nacer, aún antes de salir del vientre. Ya Dios nos veía como personas con propósito. Tenía algo para nosotros que pudiéramos cumplir de acuerdo a todo ese plan y a toda esa gran historia que Él ha estado trabajando con la humanidad. Y cada uno de nosotros, usted y yo, somos parte de esos propósitos, de esa historia que Dios sigue escribiendo hasta el día de hoy. Tenemos un propósito de Dios. Por eso es increíble cómo Pablo se logra dar cuenta de esto. Pablo no está contando cuando se convirtió nada más al cristianismo y punto. Pablo dice: me llamó. Me llamó. Jesús no se apareció en el camino para decirle a Pablo: Pablo, nada más quería decirte que ahora te toca ir a la iglesia todos los domingos. Ah, bueno, está bien. Dijo: ok, Jesús. Jesús no se apareció nada más para decirle: bueno, y ahora te toca hacer tal y tal cosa y punto. Jesús se presenta para llamarlo. Y lo increíble es esto, que Pablo vuelve a ver atrás. Por eso contó toda su historia. Porque él dice: desde el vientre de mi madre Dios había puesto un propósito para mi vida. Así como lo hizo una vez con Jeremías, así como lo hizo una vez con Moisés, así como lo hizo una vez hablando en Isaías, así como a través de Jesús mismo. Nacieron por un propósito de Dios, por algo que Dios quería cumplir. Pero Pablo viene y nace y empieza a ser educado por simples tradiciones, y él empieza nada más a vivir a base de tradiciones, y empieza a ver a las iglesias que empiezan a levantarse y a adorar a Jesús, y él empieza a enojarse, y él empieza a odiar a estas personas, a cultivar dentro de su corazón ese odio hacia los creyentes, y los empieza a perseguir, y empieza a tratar de destruir lo que ellos están haciendo. Y en medio de todo esto, vea todo lo que había pasado.
Vea todas las malas decisiones, vea todo el bagaje que él se había echado encima, vea todos los problemas por los cuales él ya estaba pasando. Ve hasta dónde se había estado desviando de los propósitos que Dios había escrito una vez. Dios había escrito esos propósitos, pero él no estaba caminando en ellos. Y entonces un día, un lunes cualquiera, digo yo, que él estaba en su trabajo de perseguir a la iglesia, ¿verdad? Llegó a las 8 de la mañana, marcó, bueno, permiso, voy a perseguir a la iglesia no sé dónde. Ok, que te vaya ahí. Y ahí va él a perseguir a la iglesia, un lunes cualquiera, en su vida cotidiana, en lo que él siempre hacía. Y se aparece alguien en su camino. Lo tira al piso de donde él venía. Y él logra ver a esa persona, logra ver a Jesús, logra escuchar su voz. Y Pablo viene y cae al piso. Este hombre que tenía tanta autoridad y que tenía tanto poder, viene y cae sobre sus rodillas. En ese momento en el cual Jesús se aparece. Y Jesús le dice: hey, me has estado persiguiendo, pero yo quiero decirte algo. Yo tengo un propósito que cumplir en tu vida y lo voy a cumplir. Hubo algo por lo cual yo te llamé, hubo algo por lo que naciste, hubo una razón por la que estás acá, hubo algo que yo ya definí que quería hacer contigo, que yo quería hacer en tu vida, y vengo a reclamar ese propósito que una vez sembré. Vengo a activar ese propósito que una vez sembré en tu corazón y en tu vida, aún antes de que nacieras, antes de que cometieras todos esos errores, antes de que te llenaras de tantos rencores, antes de que te alejaras tanto de esos propósitos y ese camino. Vengo a reclamarte para el propósito por el que te hice nacer. Y ese día Pablo tenía que responder. Muchas personas han estado acá, pero como la iglesia de Gálatas dicen después: ay, no, seguro fue algo que me inventé, seguro fue algo que no fui yo, que seguro fui yo, no fue Dios. No, seguro fue una emoción del momento. Pablo está recordando ese momento y está diciendo: hubo un momento que cambió mi vida para siempre. Y Jesús lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Sigue marcando mi camino, Dios sigue marcando mi destino. Hoy recuerdo esa experiencia ancla mi corazón. Ese día, y a partir de ese día, todos los días, yo le respondo a Jesús: sí, Jesús, yo te sigo. Sí, Jesús, yo soy tu siervo. Sí, Jesús, yo vivo para ti. Jesús, tú no vives para mí, yo vivo para ti, Jesús. Te entrego toda mi vida, te entrego todo lo que soy, te doy todo mi ser y todo mi corazón, de verdad, lo entrego a ti. Todos necesitamos esa experiencia con Dios. Han habido momentos que yo tengo en mi memoria. Por supuesto que cada vez que vengo a la iglesia o busco a Dios orando, Dios hace cosas conmigo, Dios viene a hablar a mi corazón. Hay días que oro y no siento nada y me da sueño nada más. Dice, también eso pasa. Pero no ha habido momentos en mi vida en los cuales yo recuerdo muy claramente cómo Dios marcó mi caminar, en los cuales Dios marcó mi vida para siempre. Y yo necesito de vez en cuando sentarme y recordar y traer a memoria eso que Dios ha hecho, para decir: Señor, recalibro mi corazón, vuelvo a anclar mi vida en tus propósitos, en tu destino y en lo que tú hablaste para mí. Señor Jesús, yo decido seguirte. Porque cuando conocemos a Dios, cuando conocemos a Jesús, se marca una diferencia para siempre. Cuando conocemos a Dios, cuando logramos conocer a Jesús, nuestro camino es marcado para siempre. Hoy le voy a invitar a que podamos cerrar nuestros ojos donde usted está y pueda inclinar su rostro. Dios te ha estado llamando, Jesús te ha estado llamando. Y yo sé que hay personas acá a las cuales Jesús se ha aparecido para interrumpirles el camino. Jesús te está interrumpiendo tu camino. Jesús está interrumpiendo tus planes. Jesús está interrumpiendo tu agenda. Jesús te quiere interrumpir porque no estás caminando hacia donde Él quiere que camines. Y Él se presenta ahí para llamarte hacia los propósitos y el camino que Él ha definido para tu vida. Y hoy es momento de responderle a Jesús: sí.
También le puede responder no. Muchas personas le responden no y quieren seguir con sus caminos. Pero cuando le respondemos sí, algo es marcado para siempre en nosotros. Si usted nunca ha hecho una oración para entregarle su vida a Jesús, una oración donde usted le responde sí a Jesús, yo sé que este es un momento donde Él se está presentando para tocar tu vida, para llamarte. Si usted nunca ha hecho una oración para responderle sí a Jesús y por primera vez quiere hacerla, levante su mano valientemente donde quiera que usted esté, porque quisiéramos acompañarle. Es una oración muy importante. No importa la edad que usted tenga, no importa la historia que haya habido. Si este es un momento en el cual usted se decide, voy a responderle sí a Jesús, levante su mano con valor. Tal vez usted le ha pasado como esa iglesia y empezó a alejarse, empezó a buscar mejores noticias en otro lado, mejores noticias en otro lugar. Pero hoy necesita regresar a casa, hoy necesita regresar a Jesús. Levante su mano también si quiere reconciliarse con Dios. Qué valientes, Dios les bendiga. A la distancia, en el chat de esa transmisión, escríbalo ahí. Hay pastores, hay personas pendientes de este momento. Si usted necesita decir, yo quiero hacer esta oración por primera vez o reconciliarme con Jesús, escríbalo ahí, porque queremos orar con usted, acompañarle, también escribirle ahí donde usted está. Así que escríbalo en el chat en este momento. Y junto a todas estas personas vamos a orar. Repitan conmigo: Señor Jesús, hoy reconozco que mi camino me ha llevado lejos de ti, pero gracias por interrumpirme. Jesús, te entrego mi corazón. Jesús, quiero que marques tus propósitos en mí. Me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de las decisiones que he tomado, que me han alejado de ti. Hoy te digo sí, Jesús. Sí quiero seguirte. Sí quiero vivir para ti. Te entrego toda mi vida y la pongo en tus manos. Amén. Amén. Démosle un aplauso fuerte a esta gente tan valiente a la distancia y aquí presentes. Y pongámonos de pie. Hoy es un día donde nos vamos a rendir a Dios. Nos vamos a entregar a Él. Vamos a rendir todo nuestro corazón, todo lo que nosotros somos a Dios. No estoy aquí, te rindo mi Sé que hay personas que te rindo mi que han enterrado propósitos de Dios. Sé que hay personas que han marcado su relación con Dios a base de las dudas. Y Dios te está llamando a basar tu relación con Él a base de la fe. Y Dios te está diciendo, Dios te está diciendo, vengo a llamarte. Vengo a llamarte. Vengo a llamarte. Jesús se está apareciendo delante de ti, está interrumpiendo tu vida, tu agenda, para decirte: vengo a llamar y a reclamar los propósitos que sembré una vez en tu corazón. Jesús está viniendo a decirte: vengo a llamarte y a llamar cada propósito que sembré en tu vida. Vengo a llamarte para que camines en el camino que yo te definí y en el propósito que yo puse en tu corazón. Jesús te está diciendo: vengo a llamarte. Vengo a llamarte. Vengo a llamarte. Entregue su corazón delante de Él, Señor. Yo me rindo. Señor, este es un momento, Señor, de revelación. Jesús, este es un momento de revelación. Espíritu Santo, que personas, Señor, puedan ser llenas de tu presencia en este momento, llenos en el nombre de Jesús, del Espíritu de Dios. Señor, milagros sean hechos en el nombre de Jesús. Corazones sean llenos de tu paz, de tu sanidad, de tu libertad en el nombre de Jesús. Señor, este es un lugar de revelación. Este es un lugar donde venimos a experimentar, Señor, el estar contigo,
donde vivimos a experimentar momentos que marcan nuestra vida para siempre. Y en el nombre de Jesús va a ser uno de ellos para muchas personas que están aquí, para muchas personas que están conectadas. Cumple, Señor, tu voluntad. Esa es mi oración, hasta que Cristo sea formado, hasta que Cristo sea formado, hasta que Cristo pueda verse, hasta que Cristo pueda sentirse vida. Oh, tu voluntad en mí. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, propósitos empiezan a ser desenterrados, cumple, Señor, propósitos empiezan a ser descubiertos una vez más. en mí. Porque la fe viene por el escuchar, pero la fe también viene por el experimentar, por un momento de transformación y de revelación. Y en el nombre de Jesús, donde los cielos habían estado cerrados, se abren. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. A ti me rindo, Vine a llamarte, te dice Jesús. te quiero conocer. Vine a llamarte, te dice Más Jesús. de ti conocer. Vine a llamarte, te dice Jesús. A ti me Vine a llamarte. te quiero conocer. Señor, marca vidas profundamente. Más de ti Enciende corazones con tu verdad. Derrama de tu espíritu, Señor. Define destinos y caminos en el nombre de Jesús. te quiero Define decisiones. Define en el nombre de Jesús el rumbo de vidas. a ti me rindo. Defínelo, Señor, en el nombre de Jesús. Ven y llama, ven y llama, ven y llama. El Señor, el Espíritu Santo está llamando a tu corazón. Está llamándote a responder, a seguirle. Está llamando los propósitos que Él ha sembrado profundo dentro tuyo. Los está llamando. El Espíritu Santo los está llamando, los está sacando. En el nombre de Jesús. El Señor los está llamando, los está sacando. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Es como algo que estaba profundo dentro tuyo. Tal vez lo habías olvidado, lo habías engavetado, pero el Señor lo está llamando a salir ahora. El Señor lo está llamando a salir. Es que habías estado llevando un camino que no era el camino de esos propósitos. Habías estado tomando decisiones que no eran las decisiones asociadas con ese propósito. Y Jesús te dice: he venido a llamarte y a llamar lo que puse en ti. He venido a llamarte. He venido a llamarte, te dice Jesús. Hoy quisiera que pudiéramos orar, terminar orando por personas que no están aquí presentes. Porque el Señor ponía en mi corazón esa escena donde Jesús le advierte a Pedro y le dice: Pedro, el enemigo te ha pedido para zarandear tu fe.
pero yo voy a orar por ti para que tu fe no falte. Y Pedro se fue, una noche oscura, negó a Jesús, pero regresó después. Y has visto a personas negar a Jesús y negar los propósitos de Dios en su vida. Y has estado diciendo, ¿qué hago? ¿Qué hago con esta persona? Este es un hijo que yo amo. Son mis papás, son amigos, son discípulos que he tenido. Y tal vez estás diciendo, ¿qué pasó? Pero vamos a hacer como Jesús hizo, a orar por su fe, a reclamar esas vidas, a reclamar esos propósitos y esos corazones. Así que con autoridad de Dios, ahí donde usted está, menciona el nombre de esa persona y vamos a orar por esta persona. Dios, en el nombre de Jesús, oramos por cada una de estas personas y nos unimos creyendo. Personas, Señor, cuyo camino se ha desviado de tus propósitos. Personas cuya fe ha sido zarandeada. Personas, Señor, que te han negado. Personas que pareciera, Señor, que en la noche oscura decidieron abandonar los propósitos que tú habías puesto para ellos. Pero en el nombre de Jesús, en oración los reclamamos. En oración declaramos que a su alrededor hay muros. En oración declaramos, Señor, que hay cuerdas de amor con las que tú los has amarrado a tus propósitos y los vas a atraer a ti una vez más. En el nombre de Jesús, toda cadena que el enemigo quiso poner a su alrededor se rompe. Las cadenas de sus cuellos, las cadenas de sus pies se rompen en el nombre de Jesús. Las cadenas de sus corazones son rotas en el nombre de Jesús. Y reclamamos salvación y llamamos los propósitos de Dios. Llamamos los propósitos de Dios. Llamamos los propósitos de Dios a cumplirse en estos corazones, a realizarse en esas vidas. Llamamos los propósitos de Dios a cobrar vida. Las llamas que parecían estar extintas cobran vida, empiezan a arder una vez más. Y en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, declaramos que vuelve a casa. Yo te llamo en este momento, vuelve a casa. Yo te hablo en este momento, vuelve a casa. Yo te digo en este momento, vuelve a casa. Vuelve a casa, porque los propósitos por los que naciste se cumplirán en el nombre de Jesús. Amén.